Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y que ha estado rondando en los titulares de las revistas del corazón y las redes sociales por igual. Vamos a adentrarnos en el apasionante mundo del espectáculo turco para desentrañar los últimos rumores y, sobre todo, para analizar a fondo lo que se dice sobre Hande Erçel y su supuesta burla hacia Kerem Bürsin y su nueva pareja. Si han oído bien, la protagonista de Sen Kalkam parece estar lanzando indirectas y nosotros vamos a analizar hasta el último detalle para entender qué está pasando. Antes de empezar con todo este chisme jugoso, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre analizamos las últimas novedades del mundo del entretenimiento con ese toque perspicaz que nos caracteriza. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y acompáñenme en este recorrido por las turbias aguas del romance y la posible rivalidad en el mundo de las estrellas turcas. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en pantalla en Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que conquistó a millones de fans. Durante años fueron la pareja de moda, apareciendo juntos en eventos, compartiendo momentos de su vida privada en redes sociales y demostrando una conexión que muchos admiraban. Sus seguidores, los famosos Handemil y Keremists, vibraban con cada noticia, con cada foto y con cada gesto de cariño que se dedicaban. Se les veía como la pareja perfecta, aquella que parecía destinada a durar para siempre. Sin embargo, como suele suceder en este universo efímero del estrellato, las cosas cambiaron. Tras un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, dejando a muchos fans desconsolados y preguntándose qué había sucedido realmente. Aunque ambos mantuvieron un tono maduro y respetuoso en sus comunicados, el vacío que dejaron en el corazón de sus seguidores fue inmenso. Y ahora, la trama se complica aún más. Recientemente Kerem Bürsin ha sido visto y fotografiado en compañía de una nueva pareja, Anna Maria, una modelo francesa, y las imágenes que han salido a la luz son bastante reveladoras. Se les ve juntos disfrutando de momentos de ocio, y todo parece indicar que están iniciando una nueva etapa sentimental. Y aquí es donde entra en juego nuestra protagonista de hoy, Hande Erçel. Inmediatamente después de que se hicieran públicas las fotos de Kerem y Anna Maria, comenzaron a circular rumores y, lo que es más interesante, supuestas indirectas por parte de Hande. Se dice que la actriz, a través de sus redes sociales y según algunos medios, también a través de declaraciones veladas, estaría burlándose o lanzando pullas a su exnovio y a su nueva conquista. La pregunta clave ¿es esto cierto? ¿Hande Erçel realmente se está burlando de Kerem Bürsin y su nueva pareja? Y si es así, ¿cuál podría ser el motivo? Vamos a desgranar las supuestas pruebas. Lo primero que se ha comentado es que Hande ha estado subiendo a su cuenta de Instagram, donde tiene una legión de seguidores, imágenes y comentarios que para algunos son claramente dirigidos a Kerem. Por ejemplo, se ha señalado una publicación en la que ella aparece radiante, sonriente y comentando algo sobre estar en un buen momento y disfrutar de la vida. Para algunos, esto es un mensaje directo de que ella está feliz y no le importa lo que Kerem haga. Otros lo interpretan como una forma de decir, miren, yo estoy mucho mejor ahora. Es la típica estrategia de las redes sociales, proyectar una imagen de felicidad y éxito para, quizás, generar envidia o hacer sentir mal a alguien. Otro punto que ha alimentado el fuego ha sido el timing. Justo cuando las fotos de Kerem y Anna Maria se hicieron virales, Hande subió ciertos contenidos a sus redes. Coincidencia o no, en el mundo del espectáculo, estas cosas rara vez son casualidad. Además, ha habido comentarios en publicaciones de terceros, de amigos cercanos a Hande, que parecen apoyar esta teoría. Por ejemplo, a veces vemos que un amigo de la actriz reacciona de forma peculiar a una noticia relacionada con Kerem, o deja un comentario que suena a indirecta. Y claro, los fans, que tienen un radar muy fino para estas cosas, captan cada detalle y lo amplifican. Pero seamos justos. En el mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen. A veces, una publicación inocente puede ser malinterpretada. Hande es una persona pública, sus redes sociales son seguidas por millones, y todo lo que hace o dice se analiza con lupa. Es posible que ella simplemente estuviera compartiendo su estado de ánimo o algún momento personal, y la coincidencia con las no.
ficticias de Kerem haya llevado a estas interpretaciones. Sin embargo, hay un detalle que muchos no pasan por alto: la reacción de los fans. Los seguidores de Hande y en algunos casos también de Kerem han tomado partido. Hay quienes defienden a Hande a capa y espada, diciendo que ella tiene todo el derecho de seguir adelante y que si está feliz, debe mostrarlo. Otros, por el contrario, consideran que estas supuestas indirectas son inmaduras y poco elegantes, especialmente si la relación con Kerem terminó en buenos términos. Y luego está la nueva pareja de Kerem, Anna Maria. ¿Cómo se está tomando ella todo esto? Hasta ahora Anna Maria ha mantenido un perfil muy bajo, y su relación con Kerem parece estar en sus inicios, por lo que es probable que prefiera mantenerse alejada de cualquier drama. Sin embargo, la presión mediática es inmensa, y no es fácil ser el foco de atención, especialmente cuando se está involucrando sentimentalmente con una figura tan popular como Kerem Bürsin. Analicemos más a fondo las supuestas burlas. ¿De qué tipo de burlas estamos hablando? ¿Son comentarios directos, sarcasmo, o simplemente una forma de mostrar que está mejor que antes? Si hablamos de comentarios directos, la verdad es que no hay ninguna prueba sólida. La mayoría son interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, si Hande publica una foto de un viaje exótico, ¿está comparándolo con algo que Kerem no puede ofrecerle ahora? Es difícil decirlo. Una fuente cercana a Hande, según un medio de comunicación turco, habría declarado que la actriz está muy feliz y centrada en su trabajo y su vida. Esta declaración, si es cierta, podría ser una forma de disipar los rumores de conflicto, o quizás una forma de decir que las supuestas burlas son producto de la imaginación de la prensa. Otro punto a considerar es la profesionalidad. Ambos son actores y están acostumbrados a lidiar con la presión mediática y los rumores. Si Hande realmente quisiera burlarse de Kerem, probablemente lo haría de una manera mucho más sutil y calculada, o quizás esperaría a que la situación se enfriara. Sin embargo, la prisa por obtener titulares y el afán de los fans por encontrar drama pueden estar magnificando las cosas. ¿Qué pasa si estas burlas son simplemente la manera de Hande de reafirmar su independencia y su nueva etapa? Después de una relación tan mediática, es natural que quiera demostrar que está fuerte, feliz y que sigue adelante con su vida. Sus publicaciones podrían ser simplemente un reflejo de eso. A veces, la ausencia de comentarios negativos es la mejor respuesta. Por otro lado, podemos ignorar la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Las separaciones, por muy amistosas que sean, a menudo dejan heridas. Y si Hande se siente resentida por algo, o simplemente quiere enviar un mensaje, sus redes sociales son el canal perfecto. La cuestión es discernir si esos mensajes son intencionales o accidentales. Vamos a pensar en cómo se manejan estas situaciones en el mundo del entretenimiento. Cuando una pareja famosa se separa y uno de ellos rehace su vida, es casi inevitable que surjan comparaciones y, a menudo, malentendidos. La prensa busca constantemente historias y los fans, por su parte, se aferran a las narrativas que más les gustan. En este caso, la narrativa que se está construyendo es la de una Hande Erçel que, tras la ruptura, ahora mira con recelo o con cierta burla a su exnovio y su nueva conquista. ¿Es una estrategia de defensa? ¿Una forma de recuperar el control de la narrativa? ¿O simplemente una coincidencia desafortunada? Las redes sociales, como mencioné, son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los famosos tener un control directo sobre lo que comparten con sus fans. Por otro, abren la puerta a interpretaciones infinitas y a la difusión rápida de rumores. Lo que para uno es una simple foto de un café, para otro puede ser una declaración política. Si nos basamos en las pruebas visuales y las declaraciones más o menos confirmadas, lo que tenemos son Kerem Bürsin con su nueva pareja, Anna Maria, y Hande Erçel publicando contenido en sus redes sociales que para algunos son indirectas. No hay una confesión explícita de burla por parte de Hande. Sin embargo, la forma en que se están presentando estas pruebas en los medios de comunicación turcos es muy sugerente. A menudo se utilizan titulares sensacionalistas y se presentan las interpretaciones de los fans como hechos consumados. Esto crea una atmósfera de especulación que, incluso si no tiene una base sólida, termina influyendo en la percepción pública. ¿Qué nos dicen estas supuestas burlas sobre la personalidad de Hande Erçel? Si fueran reales, sería una señal de inmadurez, de despecho, o simplemente de una persona que sabe cómo jugar el juego de la fama. Es difícil juzgar sin tener todos los hechos.
Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas reales con vidas reales. Tuvieron una relación. Se separaron y ahora están siguiendo caminos diferentes. La presión de estar bajo el escrutinio público constante debe ser agotadora. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el interés del público en la vida amorosa de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo enorme. Cada movimiento, cada foto, cada comentario, es analizado y debatido por miles e incluso millones de personas. Y es precisamente esta atención la que alimenta los rumores y las especulaciones. Para concluir, Hande Erçel se burla de Kerem Bürsin y su nueva pareja. La respuesta a día de hoy es incierta y depende en gran medida de la interpretación personal de sus acciones. Si bien existen indicios y especulaciones que apuntan en esa dirección, no hay pruebas concluyentes. Las publicaciones de Hande en redes sociales podrían ser simplemente reflejo de su estado de ánimo, de su vida personal, o efectivamente, una forma sutil de comunicar algo más. Lo que sí es innegable es que la atención mediática sobre su vida personal y la de Kerem sigue siendo muy intensa. Hemos analizado los supuestos motivos, las pruebas en redes sociales y la forma en que los medios y los fans están interpretando la situación. Hemos visto que si bien la tentación de ver un conflicto o una burla es grande, la realidad podría ser mucho más sencilla, o quizás, mucho más compleja de lo que imaginamos. En el mundo de las celebridades, la verdad a menudo se pierde entre los titulares y los likes. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más completa sobre este tema tan comentado. Como siempre, les invito a que compartan sus propias opiniones en la sección de comentarios de abajo. ¿Ustedes creen que Hande se está burlando? ¿O piensan que es solo una interpretación exagerada? Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y antes de que se vayan, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.